La segunda parte de nuestra emisión de hoy de Noticias en Flash, la del 9 de agosto del 17. Bueno, pues les dije que íbamos a platicar con el ex titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el licenciado Javier Vargas Ramón. Aquí está con nosotros. Platicaremos, por supuesto, de este asunto de los laudos que pues está más que de moda vigente. Hace rato hablamos del asunto de Macuspana y habrá, por supuesto, tiempo para platicar de él. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo, y pues muy agradecido por la oportunidad de ir tocando un tema que, como bien lo señalas, está vigente, pero creo que ya hay que reconocerlo, que un servidor, a raíz de que socialicé el problema, que lo platiqué con los alcaldes, con los secretarios de Estado, y que luego lo empezamos a difundir a los medios de comunicación, se puso en la mesa del trabajo que realmente del trabajo de diagnóstico de los problemas que evidentemente enfrenta la administración pública. Javier, era un problema que estaba ahí dormido, ¿no? Eso iba yo a preguntar. Tú llegaste en el 2013, ¿cómo te lo encontraste? ¿Hacían como que no existían? ¿Le daban largas? ¿Qué? Bueno, mira, lo que pasa, Hugo, es de que la estrategia que la mayoría de los abogados que son defensores de las partes demandadas, que son ayuntamientos, que son secretarías en su calidad de patrón, lo que le dicen, porque están perdidos totalmente, haz lo que tengas que hacer, pero que pague el que venga. Y creo que ese es un problema que agrava y que soluciona de manera temporal, pero que agrava el problema, porque los salarios caídos se siguen actualizando. Haz lo que tengas que hacer significa procede legalmente. Sí, se procede legalmente. Ajá. Porque se interponen diferentes recursos que la propia ley establece. Que son tardados, por eso paga el que viene. Por eso paga el que viene. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, presentan la demanda y lo primero es incompetencia del tribunal, ¿no? Y es un incidente de incompetencia que se tarda entre 3, 6, 8 meses, un año, dependiendo la carga de trabajo que tenga el propio tribunal. Entonces ya ahí se llevaron 8 meses, un año. Y luego cuando se resuelve la incompetencia de falta de personalidad, no tienes personalidad, y otros 6, 8 meses, un año. Y es como un caminito muy bien trazado, ¿no? Muy bien trazado, y una vez que sale el laudo o la sentencia definitiva, porque hay que decirlo, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje demandan los trabajadores que tienen una relación laboral, pero hay otros trabajadores que tienen relaciones administrativas, aunque también es una relación laboral, pero que por criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte determinan que los policías o quienes hacen ese tipo de actividades, como también son los agentes de tránsito, su relación no es eminentemente laboral, sino administrativa, porque el Estado, en su potestad de autoridad, establece una relación para que en su nombre y representación este tipo de trabajadores vigilen y den la seguridad pública. Y por lo tanto pueden romper la relación laboral con mayor facilidad con la debida indemnización. Pero ahí en el tribunal administrativo, que es donde demandan estos trabajadores, la resolución definitiva se llama sentencia definitiva. Pero es un caso. Y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se llama laudo laboral. Claro. Ahora, Javier, en todo esto hay un origen. Claro. El origen es que vino el alcalde y despidió sin razón, sin justificación. ¿Por qué será? ¿Por criterio propio? ¿Por mala cabeza? ¿Por qué? ¿Por cuestiones políticas? Al que estaba en el lugar, y entonces afecta a terceros, y este tercero tiene el derecho de defenderse, y ahí se va gestando todo el conflicto laboral. Efectivamente, mira, has tocado un tema que me parece trascendente, y que algún día don Arturo Núñez en un acto del Instituto de Administración Pública señala de que como subproducto de la alternancia en el poder vienen las demandas laborales y las demandas administrativas de los trabajadores. Pero como bien decía mi hijo David, que estudia ciencias políticas, no solamente es el subproducto como un producto de la alternancia, sino como la ignorancia y la prepotencia de los funcionarios públicos nuevos que proceden de uno u otro partido de origen, que no saben ejercer el poder de manera alternativamente, pero conforme a la ley y de manera democrática. ¿Por qué señalo esto? Porque si revisamos
cuando nace efectivamente los litigios laborales, nos damos cuenta que si bien en el 91 se constituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en el gobierno de Madrazo se constituye el Tribunal Contencioso Administrativo, revisamos aquellos municipios que tienen mayor alternancia política de un partido a otro, y son los que más demandas laborales tienen, administrativas, laudos y sentencias definitivas, o sea, condenatorias. Que ese hecho no nos quita la razón, o no miente. No miente, por el contrario. Y fíjese algo que yo siempre lo dije, lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo. Cuando yo me entrevistaba con los presidentes municipales o con algunos secretarios que buscaban pues ver cómo estaba el diagnóstico de su situación jurídica, ellos entraban diciendo que ellos no iban a pagar lo que ellos no habían generado, porque además habían sido procedimientos ilegales y que había una altísima corrupción. Pero también había lagunas ahí, ¿no? Es que ahí donde voy. ¿Dónde empieza la corrupción, mi estimado amigo? No se da con los abogados que litigan a favor de los trabajadores, porque para eso están. Ni tampoco se da en los operadores del derecho, en este caso, los magistrados del tribunal y el personal de ambos tribunales. La corrupción se da desde el momento que, como bien señalabas tú, las autoridades municipales, llámese presidente, directores, subdirectores, etcétera, etcétera, despiden a un trabajador sin hacerle el procedimiento que establece la ley. En el caso del artículo 20 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, señala que el Estado patrón puede despedir a un trabajador siempre y cuando le acredite la causa por la que lo va a despedir, y entonces no tendrá que pagarle ni un peso. O en su caso, si le pierde la confianza o ya no quiere que trabaje por él porque es una potestad que tiene el patrón, tiene que hacer la indemnización que por ley le corresponde. Y eso, también lo platicaba hace rato con mi hijo, es muchísimo más barato que un laudo condenatorio. Una liquidación a un laudo no se compara. Claro, mira, te voy a dar un dato. Te doy un dato muy... un trabajador que gana 10,000 pesos al mes, son 3 meses de indemnización, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales, y si tuviera que eso podría entrar en una negociación 20 días por año. Estaríamos hablando de una liquidación que no rebasaría ni los 100,000 pesos. Pero ese trabajador, cuando lo despiden indebidamente, y como la consigna es retárdalo porque yo no le quiero pagar y que pague el que venga, son laudos que duran años. Cuando yo llegué de presidente del tribunal, había laudos de 1994, 93, 92. ¿Te acuerdas de dónde, de qué municipio, de qué lugar? Los que tienen mayor problema y que no querían pagar: Paraíso, Jonuta, Macuspana, que está en un problema, y Centla. Inclusive Centla, en un expediente que lo tengo muy vigente, el 56-2004, que todavía está vigente con 2 trabajadores, eran 68 trabajadores. No comparecieron a la demanda, lo despidieron en el 2004. Imagínense, tenía amparo, que es una sentencia que emite un juez y que le dice al presidente municipal y al presidente del tribunal y a los integrantes del tribunal: paguen, porque, y si no, preséntenlo al presupuesto del próximo año. Y no lo hacían. Y nos por decisión, por voluntad, por sus pantalones, vamos a decirlo así. Que pague el que venga, porque yo no fui el que lo hice. Entonces, como no lo pagaron, ¿sí?, y como el tribunal sí requería, lo mandaron al famoso incidente inejecución de sentencia. Es decir, el juez de distrito pide la intervención de los magistrados del tribunal colegiado del 10º circuito, con cabecera aquí en Tabasco, y estos requieren de nuevo al presidente del tribunal y al presidente del ayuntamiento. Y al cabildo en su conjunto. Y ahí ya va subiendo de nivel el problema. Y así le hicieron a Nacajuca, al menos en el tiempo que yo estuve. Yo busqué al presidente de Nacajuca, y él lo podrá decir, al de Centla, a Ramón, a Pedro,
al de Hablas de Jonuta, Pedro Landero, Ramón Hernández. al de Jonuta, al profesor, no me acuerdo el nombre, José Luis, Bueno, ahorita que ya había sido ahorita hacemos presidente memoria. anterior, Ujú. al presidente Jonuta, al presidente Paraíso, al profesor Carrillo Jiménez y, Jorge Carrillo. y a Valerio, que era el presidente de Macuspana. A los 5 le dije, tienen incidente en ejecución, paguen aquí o hagan algo. Si son 20 trabajadores, páguenle a 1, a 2, para que vean la buena fe los magistrados del tribunal y cuando menos le tengan en vía de cumplimiento la sentencia definitiva que emitió el juez de distrito. Y también dijeron, porque si no lo hacen, va a ir a la Suprema Corte y allá les van a dar 24, 48 horas para que paguen y si no pagan les van a destituir. Javier, entonces el problema desde el origen, como ya lo planteamos, mal procedido, voy a decirlo así, o sea, o mal atendido. Fue creciendo, lo siguieron atendiendo mal, creció todavía más y mal atendido por todos lados. Y yo creo que más que nada, mi querido Hugo, yo creo que es un acto, decía mi hijo y lo acepto como tal, porque él es estudiante de ciencias políticas, me dijo, papá, no es un asunto de alternancia, es un asunto de ignorancia y de prepotencia de quienes asumen el cargo y que llegan haciendo la alternancia, pero no hacen la transición democrática. O sea, quitan a uno, ponen a otros y siguen repitiendo los vicios. La transición democrática es de que yo llego a hacer las cosas distintas. Y yo como presidente del tribunal, te lo quiero decir, traté y hasta donde pude hice las cosas distintas. Por ejemplo, ¿qué hice? Yo llamaba a los presidentes municipales para que trataran de llegar a arreglos con los trabajadores. Y lo que yo recibía era, o no me recibían la llamada en la mayoría de los casos, o me mandaban a gente que no tenía las facultades para tomar decisiones, o simplemente era de que yo los estaba presionando para que pagaran cuando ellos no querían pagar, argumentando que yo tenía un interés, me imagino, de tipo económico, cuando mi interés era quitarnos la inejecución de sentencia para que no fuéramos destituidos del cargo. O sea que te salió el tiro por la culata. ¿Pero por qué? Hice lo correcto. No, pues, pero me refiero que de que tú querías resolver el asunto, te acusaron después de que tenías claro, algún negocio ahí. Pero mira, a mí no me interesa, yo estoy tranquilo con mi conciencia, Hugo, y te puedo dar el caso de Centla. Yo le dije a Ramón que tenía que pagar 18 millones, eran 48 trabajadores. Cuando los trabajadores, por conducto de su apoderado legal, me planteó la posibilidad de hacer una conciliación, le dije, este asunto está muy manoseado, ¿sí? Ya para esto los propios trabajadores aquí vinieron a acusarme de que yo no dictaba la retención vía los recursos, vía finanzas, y que por eso yo tenía interés en defender al presidente. Y al presidente porque le requería y lo puse a disposición del Ministerio Público, porque pedí la intervención del órgano superior de fiscalización, me acusaba que yo tenía interés porque me habían ofrecido dinero los trabajadores. Y yo lo que le dije a Ramón era que tarde o temprano, y más temprano que tarde, iba a pagar al 100%, pero que atendiera a los trabajadores. Querían el 40% y eran 18 millones, y me dijo, no voy a pagar ni un peso, así me metan a la cárcel y me destituyan. Y resulta que cuando llegó a la Suprema Corte, le dieron 48 horas y pagó 18 millones de pesos, cuando se pudo haber ahorrado el 60%. En detrimento del erario, porque del hasta erario, eso no es una cuestión que pagan de su bolsa, estamos hablando del gobierno municipal. Y de testigo está el que era abogado de Centla, el que era el titular del despacho. ¿Y dónde queda aquí la promesa aquella que hacen los presidentes municipales de hacer cumplir la ley y de vamos a salvaguardar los recursos? ¿Dónde queda? ¿Quién lo vigila? ¿Quién le llama la atención? ¿O eso no pasa nada con eso? Yo entiendo que es una situación de harto difícil. ¿Por qué? Porque las condenas son mucho mayores a la capacidad de pago. Pero esto no quiere decir que no prioricen sus responsabilidades. Y voy a poner un ejemplo. Miren, Balancán, por ejemplo, un municipio que cuando yo soy presidente del tribunal tenía laudo por 6 millones de pesos condenatoriamente. ¿Hablamos de qué año? 2013. ¿De 13? Sí. En el 14 o en el 15, no recuerdo, yo dicté una resolución de un expediente donde estaban casi 100 trabajadores que lo despidieron cuando Milton Lastra
era presidente municipal. Y señalan al Milton directamente como responsable que los despide. Pero de la primera etapa. De la primera etapa. Cuando era todavía hasta de otro partido, ¿no? Priista. Uh-huh. Y resulta, no, perdón, sí, no, creo que había sido el segundo, porque, no, ya fue cuando era del segundo, porque ellos decían, y lo dicen en la demanda, uh-huh, de que lo amenazó de que si no los ayudaba a ganar los iba a despedir. A mí me toca resolver ese asunto y sale casi por 98 millones de pesos. Se fue al amparo del ayuntamiento, confirmaron la sentencia, porque te quiero decir, no aportaron una sola prueba en el juicio. Ninguna. O sea, que un efecto retardatario, nada más. Nada más. Evidentemente, pues. Es correcto. 98 millones de pesos. Pero hay otros 2 expedientes, y esto quiere decir que hoy en día, si es que ya resolvieron y ya confirmaron, ese municipio debe de deber como 200 millones de pesos en 3 laudos. O sea que igual y son cuestión de tiempo todos los municipios para que les brote esto. Paraíso, en 3 laudos debe 300 millones. Entonces la pregunta sería, ¿se puede resolver el problema? Te la voy a hacer, pero después de la pausa, Javier Vargas. Regresamos enseguida. Estoy bien, gracias. ¿Sabías que si eres